y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hasta ahí dejamos la escritura. Le ruego que ocupe su lugar. Muchas gracias. Vamos a mirar el tema el día de hoy, el Evangelio de la cruz. ¿Por qué el Evangelio de la cruz? Bueno, porque el apóstol Pablo, ¿verdad?, dijo unas palabras que a veces cuesta trabajo entenderlas porque son profundas. Dijo el apóstol Pablo: yo predico a Cristo y a este crucificado. Y alguien dirá: bueno, ¿por qué razón dice este varón que predica a Cristo, pero no solo a Cristo, sino que lo predica crucificado? Porque entonces nos damos cuenta que el hablar de Cristo haciendo un sacrificio para la humanidad, esta es la victoria de todos y cada uno de los seres humanos que puedan reconocer y aceptar este sacrificio, porque yo recuerdo que en algún momento alguien me preguntó que si yo había asistido, ¿verdad?, tratando de salir del problema que yo tenía, a que me ayudara algún psicólogo, tal vez algún grupo de alcohólicos anónimos, y yo le dije: a las dos partes fui, pero ninguna de las dos partes me pudo ayudar, porque el problema que yo tenía era demasiado grave. A algunos les ha ayudado y es una bendición, pero a mí no me pudo ayudar, ni el psicólogo, ni el grupo de alcohólicos anónimos, y quien vino ayudándome fue nuestro Señor Jesucristo. De manera que su sacrificio en la cruz para mí completó la obra, porque algunos todavía siguen con la amenaza de regresar atrás por causa de la declaración que constantemente se les recomienda que se hagan, solo por hoy. Pero si solo por hoy yo permitiera nuevamente aceptar una caída, entonces todo lo edificado se derrumbaría, porque dijo el apóstol Pablo también: si las obras que yo mismo derribé, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. De manera que lo que quedó atrás, dijo el profeta Ezequiel: las cosas del pasado, en el pasado están, no tiene caso recordarlas. Yo fui pecador, hoy soy hijo de Cristo. Usted también fue falto delante de Dios, hoy es hija e hijo de Jesucristo por su gracia y su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero nos damos cuenta, hermano, que hoy en día se habla de Cristo de una manera mal, testificando no con el poder de la cruz, de la victoria de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la victoria para nosotros. Es bueno el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el mundo lo festeja, lo celebra, qué bueno, pero para usted y para mí es más bueno su sacrificio en la cruz. Porque dice la Escritura que anulando el acta de los decretos que nos era contraria, triunfó sobre los principados y las potestades y los exhibió públicamente y anuló el acta que tenía el infierno contra usted y contra mí para llevarnos a la condenación. Ya nos sentía seguros, pero Cristo Jesús nos arrebató del infierno, hermano, por su sacrificio en la cruz. Entonces, el evangelio de la cruz es poderoso. Tenemos que entenderlo. No se trata de un evangelio, hermano, de provisión o de bendición. Que sí tiene provisión, sí. Que sí tiene bendición también. Pero, hermano, cuando alguien habla de Cristo, tiene que presentar primero el poder del evangelio de la cruz. ¿Por qué? Porque eso dijo el apóstol Pablo: yo predico a Cristo y a este crucificado. Porque cuando hablo de Cristo crucificado, estoy diciéndole: Él venció y Él venció para ti, venció por ti. Y tú puedes ser más que vencedor si aceptas el sacrificio de Él en la cruz. Porque de otras formas que se habla de Cristo, hermano, mienten. Yo recuerdo que escuché a alguien
en algún momento de mi vida, cuando apenas comenzaba a conocer al Señor, que me dijo, si tú aceptas a Cristo, se te van a resolver todos tus problemas. ¿Y sabe qué? Esa es una mentira. Aumentaron más. Yo no sé en su caso, pero en el mío aumentaron más. Si me hubieran dicho la verdad, yo hubiera estado preparado y no hubiera cometido tantos errores como los cometí al inicio de mi vida cristiana, porque me desanimé cantidad de veces. Intenté retirarme otra cantidad igual, pero Dios fue bueno conmigo. Siempre puso a una persona a mi lado que me estuviera aconsejando, que me estuviera motivando y me estuviera alentando. Y no era necesariamente el pastor, mi pastor, ¿no? Dios siempre se las ingeniaba para enviarme un hermanito, una hermanita, para levantarme cuando yo ya no quería saber nada. Porque había caído y dije, no, ya no merezco. Porque así es el maligno. Nos hace caer y luego nos acusa. Pero el Dios de la gloria dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. No dice si pecó o no pecó, dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera, porque Dios es un Dios de restauración. Y el poder del evangelio de la cruz nos enseña, hermano, que usted y yo vamos a sufrir, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por tribulaciones y debemos de estar sabidos y de estar preparados. No es un evangelio de comodidad, hermano. Porque eso creyeron algunos, pero el Señor se encargó de enseñarles que no era así. El Señor dijo en una ocasión, yo no he venido a traer paz. ¿Verdad que se dijo el Señor en su palabra? Dijo, yo he venido a traer espada. Y entonces los enemigos del hombre serán los de su casa, dijo el Señor. Estará la nuera contra la suegra, el hijo contra el padre, contra la madre, los padres contra los hijos. Hermano, entonces Cristo vino para hacernos pelear. No, hermano, esto sucede cuando alguien acepta a Cristo en un hogar y todos los demás pues no lo entienden. Porque la palabra de la cruz, que es el mismo evangelio de la cruz, dice, es locura a los que se pierden. No nos entienden por qué andamos felices, no nos entienden por qué cantamos cuando alguien se nos muere, no nos entienden por qué todos los días venimos gozosos y si son más días no importa, también venimos gozosos a buscar la presencia del Señor. Dicen, están locos. Sí, lo dice la palabra. Ya lo advertía, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios para salvación. De manera que el evangelio de la cruz no es sencillo como alguien nos lo ha pretendido enseñar, y más hoy en día, hermano, aquellas enseñanzas de aquellos predicadores de las redes, ¿no? Que de pronto salen y nos enseñan cosas que no son ciertas. De pronto toman promesas que son para el pueblo de Israel y hacen creer como que son para la iglesia, y eso no es cierto. Aquella parte que dice la Escritura, que el Señor dijo que tú eres cabeza y no cola, eso no es para la iglesia. Eso es para el pueblo de Israel. Pero ¿cuántos predicadores encontramos en las redes diciéndonos como si fueran motivadores, no evangelizadores, fueran motivadores? Tú eres cabeza y no cola. Tú estás para que vayas al frente, levántate, ánimo, lucha, esfuérzate. Están más fungiendo como animadores que como predicadores, hermano. El Señor no nos mandó a nosotros a motivar a nadie antes de prometerle y de proveerle la salvación por medio de la palabra y de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué quiere alguien estar motivado si no tiene una correcta motivación? Una vez en Cristo, ahora sí, si alguien se cae, motivémosle, ayudémosle, que se levante y a seguir caminando. Pero si alguien no ha aceptado a Cristo, ¿para qué quiere estar motivado? ¿Para alejarse de Cristo? Sí, para eso serviría. Para crear una empresa, para alcanzar el éxito, dicen, y bueno, funcionaría la motivación para muchas cosas, pero eso no fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo al triunfar en la cruz. El evangelio de la cruz es más profundo y tenemos que entenderlo. Le voy a poner un ejemplo de alguien que no lo entendió.
Mire, vamos a ver allí mismo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 58, por favor. Vamos a ver este ejemplo y de ahí para abajo hay otros ejemplos que vamos a analizar. Pero este es interesante que lo analicemos. Lucas 9, 58. De pronto se le acerca un varón, viendo que Jesús era famoso, que Jesús era popular, que mucha gente lo seguía, y dijo, yo con este hasta ni trabajar voy a necesitar. ¿Dónde vivir voy a tener? Lo seguro es que vive en un palacio. Lo más seguro es que tiene muchos sirvientes. Yo quiero estar de su lado. Y mire la respuesta del Señor. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Vea lo que dice el contexto en el 57. Porque se le acercó a alguien. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Este ya estaba pensando, no, pues allí va a tener una residencia, allí quiero vivir. Tiene muchos siervos, yo quiero que me sirvan también a mí. No, a este ni comida le falta, ha de tener unos banquetes. Y el Señor lo desengaña, le dice, no, muchacho, yo no tengo ni una silla, ni una almohada, no tengo ni dónde vivir. Ah, no, así no te sigo. Estoy seguro que eso pensó ese hombre. Porque cuando alguien no recibe lo que va buscando de parte de Dios, lo primero que sucede en su vida es que se decepciona. Pero ¿quién nos dijo a nosotros que el Señor estaba para cumplir nuestros deseos? Hombre, si no es el genio de la botella, es nuestro Señor y Dios. Él tiene planes, Él tiene proyectos, nos mete a un proceso en donde nosotros nos debemos sujetar a sus planes y no somos nosotros los que le proponemos los planes a Él, sino por el contrario, hay que preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde voy? ¿Qué hablo? ¿A quién me dirijo? Y no estarle poniendo los planes yo cada día. Señor, si tú me dieras, y si tú hicieras por mí, y si tú, hermano, Él tiene un plan mejor que el que yo le pueda proponer. Este hombre dijo, yo lo sigo y tengo todo resuelto. El Señor lo desengaña y dice, no, amigo. El evangelio de la cruz no tiene comodidades, no se te van a resolver tus problemas, no se te van a suplir tus necesidades en muchas ocasiones. En algunas sí, pero no siempre. Y es ahí donde muchos se desengañan. No, es que yo creía que por venir a Cristo, que por estar en la iglesia, el Señor iba a cambiar mi familia, iba a cambiar a mi esposo, me iba a dar lo que necesito. Y cuando no resulta, no, yo no quiero nada. Se decepcionan de Cristo. Y mire lo que el Señor continúa diciéndole a los que escucharon el testimonio de este hombre, pero que también estaban al pendiente trayendo sus propios planes. Mire, vamos a ver lo que dicen ahí mismo, pero en el verso 59. Y le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y el 60, mire lo que dice. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es que esto parece sencillo, pero no es sencillo. El Señor le dijo a uno que estaba allí mirando cuando escuchó, ¿verdad? Yo no tengo dinero, no tengo nada que ofrecer. Si tú quieres, entonces volvemos al texto base que tomamos. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. No le dijo, te voy a resolver tus problemas. No, no le dijo eso. Dijo, tal vez tengas más problemas, toma tu cruz. Yo tomé la mía. Toma la tuya porque te esperan padecimientos, te esperan sufrimientos. Y sígueme. A este otro le dijo, sígueme también. Ah, no, Señor, deja primero, voy a enterrar a mi padre. No se le había muerto su padre. Lo que sucede es que era una tradición de los judíos que quedaban en la casa de sus padres hasta que su padre muriera.
Y lo que estaba diciendo era, Señor, yo tengo que cuidar a mi papá, ¿cómo crees que va a estar solito? No, yo no te puedo seguir, yo hasta que se muera te sigo. Y le dice el Señor, deja que ellos que están muertos, sigan muertos si quieren, pero tú sígueme. Y no quiso. Dijo, no, yo hasta que. Y luego siguió hablando, el Señor mide el 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Era algo similar. No, Señor, por el momento no. Lo que quería era escabullirse. Lo que quería era salirse para no estar en la presencia de Cristo y sentirse comprometido. Y él pensaba, ya retirado de Cristo, sin tenerlo cerca, me voy a olvidar de que dijo que lo siguiera. Yo voy a mi casa, yo voy con los míos, yo tengo que avisar. Y no lo quiso seguir. Es que el Evangelio de la cruz no promete bienes, no promete sanidades. ¿Sabe lo que sí promete? Perdón de pecados y escapar del infierno, de la condenación. Ese es el verdadero motivo y la verdadera razón del Evangelio de la cruz. Pero como muchos no lo han entendido, se han creído lo que hablan los del Evangelio de la prosperidad. Ven a Cristo y Él te va a dar. Él tiene más que darte que tú que pedirle. Yo quisiera que me mostraran en dónde está ese texto, porque ni en la Biblia está. Muchos predicadores lo hablan, lo enseñan y no saben que ni en la Biblia está. Yo quisiera que me lo mostraran en dónde está. Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Que me lo muestren. Eso no es cierto. Que nos bendice, sí. Según su plan nos puede bendecir. Bendijo a muchos en la historia bíblica. Y si Él tiene planes con tu vida o con mi vida, lo va a hacer, pero no es para todos. A algunos nos va a permitir atravesar por la necesidad y hay que permanecer fieles. Yo a veces pienso y digo, ¿cómo es que en la iglesia de la antigüedad, hermano, los apresaban bajo amenaza de su vida, con todo y sus hijos, su familia, su esposa, y los pasaban por el circo romano lleno de leones para divertir a los romanos, y los arrojaban primero a sus hijos y les decían, niega a Cristo y sacamos a tus hijos de allí, y ellos no negaban a Cristo. A algunos los amarraban a postes y los prendían fuego debajo de sus pies y les decían, si niegas a Cristo, te soltamos. Y no negaban a Cristo, preferían morir quemados vivos. Y cuando estaban siendo quemados, lo que hacían era gritar y decir, quémenos, mátenos, pero entre más derramen nuestra sangre es semilla, más nos multiplicamos. Y era verdad. La iglesia crecía, crecía, crecía. Digo, ¿qué clase de fe tenía esa gente? Que no les movía ni su familia, ni nada de su salud, ni su dolor, ni su seguridad para apartarse del amor de Cristo. Y hoy en día, a algunos, hermano, un leve problema los hace apartarse de Cristo. ¿Qué clase de fe hay hoy? ¿Y qué clase de fe había antes para soportar las pruebas? Porque el Evangelio de la cruz necesita fe. Porque de entradita nos dice que nuestra fe va a ser probada. Y eso significa problemas, a veces enfermedades. Y tenemos que calificar porque el Señor nos está mirando. Y yo quisiera que analizáramos algo que muchos predicadores hoy en día enseñan, pero que enseñan mal. Y ha servido para anunciar un evangelio barato, un evangelio light, que no salva y que es una mentira. Ayúdenme a buscar, por favor, Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10, por favor. Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10. Esto se usa en muchas iglesias hoy en día y sobre todo en los Estados Unidos también.
Si me están mirando y escuchando algunos allá, quiero que aprendan que si hicieron esto, su salvación está en juego y han aceptado una mentira. Porque les voy a explicar de lo que trata este texto, que alguien les hizo que ustedes confesaran, pero no estuvieron confesándolo adecuadamente. Dice el apóstol Pablo esto a los romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas iglesias y muchos predicadores han tomado estas bases bíblicas para hacer una confesión de fe y ya ni siquiera necesitan bautizar a la gente. Solamente en las iglesias los llaman al altar después de predicar la palabra, les dicen, ¿tú confiesas a Jesús como tu Salvador? Sí, Él es mi Salvador. Amén, ya eres salvo, le dicen, hermano. ¿Cómo así? Sí, es su confesión de fe. Porque allí dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, eres salvo. Hermano, hay que ver en qué momento se dijeron estas palabras. En el tiempo que el Pablo, el apóstol, dijo estas palabras, era en el tiempo de los Herodes, los Nerones de Roma. Aquellos emperadores crueles, qué amenaza de muerte ponían a los cristianos y los metían ahí donde les dije hace un momento, en el circo romano. Y bajo amenaza de su vida, les hacían esta pregunta, ¿niegas a Cristo como tu Salvador? Y la gente decía, no. Y ahí es donde el apóstol dijo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, pero bajo la amenaza del emperador, de Nerón, porque se sentían dioses los emperadores. Ellos se declaraban como dioses aquí en la tierra y tomaban a toda la gente que no creía como ellos y bajo amenaza de muerte les decían, si tú crees en Jesús, te mato, pero si lo niegas, vives. Y bajo esa consigna es que se dijo estas palabras, si tú confiesas con tu boca cuando el Nerón, cuando aquel emperador te amenazó de muerte, aunque te mate, tú eres salvo, porque no negaste a tu Señor y a tu Salvador. Bajo ese concepto es que se dijeron estas palabras. Hoy, cómodamente, alguien las toma y dice, si tú confiesas que Jesús es tu Señor, no, así que cómodo, cualquiera lo puede hacer, pero ese no es el Evangelio de la cruz, porque el Evangelio de la cruz conlleva sacrificio, esfuerzo, prueba, llanto, dolor. No, hermano, entonces no le entro. Bueno, vamos a ver quién es el autor de la salvación. Isaías 53:3, por favor. Isaías 53:3. ¿A quién le gusta que lo desprecien? Pero sí nos desprecian, ¿verdad que sí? Por creer en Jesús. ¿A quién le gusta que lo hagan a un lado? A nadie. Pero sí nos hacen a un lado, ¿verdad? Por creer en Jesús. No nos toman en cuenta muchas veces la familia, los patrones, los compañeros nos ignoran, nos hacen a un lado, nos desprecian, pero esto mismo le pasó a Jesús y Jesús dijo, si el mundo los aborrece, confíen, a mí me aborreció primero, les va a pasar a ustedes también, pero confíen, yo ya vencí por ustedes. Solo tienen que soportar y no dañarse y no sentirse mal, porque el evangelio que no lleva a la cruz es cómodo. Ese no te pide nada, ese busca las formas para hacerte sentir bien, para echarte perfumito, para solo decirte tú traes tus diezmos, tú traes tus ayudas, tú traes tu presencia y no hay problema. No, ese no es el evangelio de la cruz. El evangelio de la cruz es un paquete que nos advierte que va a haber sufrimiento y que va a haber dolor, para cuando éste aparezca no nos sorprenda y no nos vayamos decepcionados del Señor, sino que estemos advertidos. Ahora, no pretendo asustarte ni decirte va a ser puro dolor, no, te estoy diciendo, un día va a aparecer y Dios no te va a ayudar, porque es proceso para que tú o yo crezcamos, porque
Vea, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Mire en qué se experimentó. Experimentado en quebranto. Agarró mucha experiencia nuestro Señor Jesús, hermano, para quebrantarse. Se quebrantó cantidad de veces. Pero solo en una de ellas lo vimos clamar para ser librado. Pero como tú y como yo, Él se quebrantó. Muchos problemas, muchas adversidades. Pero dijo, no importa, yo fui llamado para un fin y voy a llegar a donde tengo que llegar. Y se volvió a levantar, porque 7 veces cae el justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y, hermano, Él fue despreciado y nosotros escondimos de Él el rostro. No lo estimamos. Mucho tiempo pasamos rechazándolo, mucho tiempo pasamos menospreciándolo y Él no se ofendió. Eso es lo más hermoso. Siguió esperándonos, siguió confiando que un día lo íbamos a aceptar y esperó. Y alguien dice, no, eso no es para mí, hermano. Sí, sí es para nosotros y se lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Mire cómo dice la palabra. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis, para que hagamos lo mismo, hermano. ¿De dónde entonces aquellos predicadores que dicen, acepta a Cristo, se soluciona tu problema, acepta a Cristo, se acaban tus dolores? No, no, eso es cuando ya estemos en su presencia. Dice que Él enjugará todo llanto y ya no habrá más lágrima, pero cuando ya estemos en su presencia, porque estando aquí la palabra dice que estamos en un valle de lágrimas. Van a venir los sufrimientos, van a venir las enfermedades, van a venir los problemas, pero de todo ello el Señor nos va a calificar y tenemos que calificar bien, porque muchos dan la vuelta. Cuando el Señor les estuvo enseñando en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan acerca de su carne y de su sangre, muchos se desanimaron porque no entendieron. Uno de ellos, que estaba más cerca de él, le dijo, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Mucha gente no entiende el evangelio de la cruz, piensa que Cristo nos trajo solo a sufrir, solo a padecer. No, también es nuestro ayudador, también es nuestro sanador, también es nuestro consolador. Él mismo dijo, rueguen a Dios y Él les va a enviar otro consolador. Él también nos consuela cuando estamos en problemas. Tenemos quien nos consuele, no estamos desamparados. Vamos a sufrir, sí, pero tenemos un consolador. Nos vamos a enfermar, sí, pero tenemos un sanador. No nos va a dejar morir. Por creer en Él, no nos llamó para matarnos. Le dijo Moisés al Señor, Señor, ¿qué van a decir de ti los pueblos de los alrededores? ¿Que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto? ¿Qué va a decir el diablo? ¿Lo sacaste del mundo para matarlo en la iglesia? No, Dios no es así, hermano. Eso que estás padeciendo no te va a matar. No te asustes. Es necesario. ¿Para qué? Para seguir el ejemplo de Cristo. Él padeció. Él sufrió. A Él le dolió. Atravesó la vergüenza. Y muchos hoy en día, por una gripita, ya no quieren nada de Cristo. No, hermano. No hemos entendido el evangelio de la cruz. El evangelio de la cruz conlleva sacrificio. Y ese sacrificio nos califica delante del Señor, porque nuestra fe, como el oro, será probada, pero también saldrá pura, limpia como el oro. Una vez que el Señor nos califique, el Señor ya tendrá un trofeo en sus manos para decirle al enemigo, mira,
Tú decías que en esta enfermedad me iba a negar y sigue adorando y sigue gozándose. Tú decías que de esta no salía y ya no iba a querer nada conmigo. Al contrario, se reafirmó y ahora se involucró en algún ministerio. Esto es para gloria de mi nombre. El Señor se va a glorificar en tu sufrimiento. Porque por eso se escuchó aquella voz cuando Cristo comenzó su ministerio y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y así escucharás unas palabras parecidas delante de tu Señor y Dios cuando te diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Eso que estás viviendo no te va a matar. Eso que estás atravesando no es para tu destrucción. Dios no te ha abandonado, no te ha desamparado. Tienes un ayudador, te está llevando de la mano y no te has dado cuenta. No estás solo, no estás atravesando sola ese problema y esa adversidad. Dios está de tu lado. Y es por causa del Evangelio de la cruz que ese plan tuvo que llegar a nuestras vidas, pero vamos a ser más que vencedores. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Él en la cruz dijo estas palabras: consumado es. Está hecho, dijo. Ya, se acabó el sufrimiento. Y solamente esperó su glorificación. Después de resucitado, una mujer quiso tocarlo y dijo: no, no me toques, porque no he sido glorificada. Y vea lo que dice Romanos 8, 28 y 29. A quienes el mismo apóstol les habló esas palabras, que estaban siendo martirizados, quitándoles la vida por los Nerones, por aquellos emperadores romanos. El apóstol Pablo le dijo estas palabras en el Romanos 8, 28 y 29. Dice en el 28: y sabemos, mire, esto es algo que hay que saber, porque el diablo se las ingenia para ponernos dudas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ve al 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué nos predestinó? Para que seamos iguales que Cristo. Sí, yo quiero ser poderoso como Cristo. Yo quiero caminar en las aguas como Cristo. Sí, tal vez. Primero Dios. Pero primero es la cruz. Porque después de la cruz, resucitado Cristo dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ahora sí, Cristo todopoderoso, Dios mismo, gobernando todas las áreas de la creación. Y como nosotros somos coherederos con Cristo, hermano, dice la Escritura que aún la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Cristo, una vez que tú y yo hayamos vencido esa prueba que nos está apesumbrando, que nos está tratando de derribar, de desanimar, de desboronar, y pasemos con esa calificación efectiva que nos va a dar el Señor, entonces la manifestación gloriosa de los hijos de Dios va a hacer que la creación se goce, porque vamos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder, como el Señor quiere que seamos, como la aurora y como el día, en aumento, hasta que el día esclarece y el día es perfecto. Así son los creyentes en Cristo Jesús cuando entienden el Evangelio de la cruz. Ya no hay nada que los desanime y nada que los pueda derrotar. Cristo es nuestro ayudador. Póngase de pie, por favor, hermano.